Saludamos con mucho afecto, como siempre, a Francisco Martín Moreno. Esta tarde, vía telefónica, él quiere comentar con usted los arrebatos socavones. Así dice que debemos titular su columna de hoy. Te escuchamos, Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias, querido Pepe. Bueno, en realidad yo creo que un accidente, Pepe, pues cualquiera lo puede tener. Yo creo que ahí sí estamos hablando verdaderamente de imponderables. Sin embargo, cuando recibiste notificaciones, recibiste avisos de que corría peligro una obra, como en el caso concreto este libramiento de la carretera a Cuernavaca, y sin embargo ignoraste las voces de alarma de diferentes autoridades, entonces sí incurres en una grave responsabilidad. Pero hablando de responsabilidades, Pepe, yo me acuerdo cuando en el terremoto de 1985, tú y yo éramos muy jóvenes, y bueno, me acuerdo que muchos ingenieros y muchos desarrolladores y constructores, en lugar de instalar varilla en los edificios, instalaron alambrón. Claro que al primer terremoto de 8 grados se vinieron abajo por falta de resistencia, y sin embargo murieron no sé cuántas personas, y quienes instalaron el alambrón jamás tuvieron ninguna responsabilidad, ni vimos a los responsables en la cárcel, a pesar de no 2 muertos, que es una tragedia espantosa. En el terremoto del año 85 fueron muchos, miles los muertos. Obviamente no todos, porque se hubiera instalado alambrón en lugar de varilla, pero sí, la realidad es que nunca fincaron responsabilidad en contra de ningún constructor. Y esta es la parte que a mí más me preocupa. Accidentes cualquiera, pero aquí es muy claro que hubo un aviso, que hubo notificaciones de que existía una irregularidad en la obra, nunca fue subsanada la irregularidad, y ahí está el accidente. Lo menos que podemos esperar como ciudadanos es que y en otros tantos casos, Pepe, no se dé el fenómeno de la impunidad. Aquí tiene que haber consecuencias, tiene que haber responsables. El que hizo mal la obra o el que la autorizó a sabiendas de que no estaba bien hecha y sin embargo continuaron con la obra, ahí están las consecuencias. La ciudadanía está esperando en este caso una respuesta tanto de los constructores como de la propia autoridad, que no tuvo ningún inconveniente en autorizar la obra. ¿Debe ir a dar al socavón político la cabeza de Gerardo Ruiz Esparza, en tu opinión? Bueno, yo no sé si sea Ruiz Esparza, me gustaría tener el detalle. Si Ruiz Esparza es el responsable, si Ruiz Esparza recibió las notificaciones, si Ruiz Esparza fue avisado de lo que sucedía, que había un hundimiento peligroso, temerario, irresponsable en la obra, y él, a pesar de conocer esta realidad, la ignoró, pues por supuesto, Pepe, es una responsabilidad no solamente pública, sino una responsabilidad criminal. Es decir, es un delito por omisión. Tiene consecuencias bien graves una situación de estas, si se prueba que el secretario fue informado debidamente del daño de la obra y sin embargo ignoró los llamados y las voces de alarma de otro tipo de autoridad. En ese caso, si esto se demostrara, por supuesto, no solamente la cabeza, Pepe, aquí cabe una responsabilidad penal para quien ignoró esta realidad, porque aquí hay 2 muertos que para mí pues es una auténtica tragedia, y yo creo que es la hora en que el gobierno federal o los responsables, quienes hayan sido, porque obviamente yo no lo sé quiénes son, tienen que tener alguna consecuencia. Los constructores o las diferentes autoridades que participaron en esto, pero de que tiene que haber responsabilidad de alguien, eso sí no tengo yo la menor duda, y es la hora de deslindar responsabilidades, levantar peritajes y saber qué fue lo que aconteció y quién fue el que ignoró las voces de alarma. La respuesta de las autoridades y la respuesta de los peritajes para deslindar responsabilidades, desde luego, debe ser del tamaño de la indignación que ha provocado esto que se juzga como una evidente negligencia en alguno de los puntos. Bien dice el presidente, no hay que adelantar juicios, no, pero vamos, el pueblo en este sentido y sobre todo la gente que vive en esa zona no se equivoca, por lo mismo que tú has mencionado, el tema de los avisos previos que se dieron. Incluso hablábamos con el director de Protección Civil del gobierno del estado de Morelos, nos decía que desde abril ellos habían notificado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su delegado, el cual hoy fue despedido de manera fulminante,
le había notificado los peligros que se avecinaban por el tema de los drenajes previo a la temporada de torrenciales lluvias, previo a la furia de Tlaloc. Y nada se atendió, nada se hizo al respecto, sino alguno que otro parche, mismo que intentaron ayer para tratar de remediar el problema del drenaje que reventó por el exceso de agua mezclada con basura. Ese drenaje que dice la Secretaría de Comunicaciones tenía 40 años, como si eso fuera un problema. Claro que lo es, desde luego, pero vamos, no es la justificación de que llueva en temporada de lluvias, es lo que quiero entender. Y no es una exoneración de responsabilidad, Pepe. Para mí es absolutamente insuficiente con que cesen y despidan al delegado porque él recibió las notificaciones. No, esto tiene que llegar a sus últimas consecuencias, porque aquí hay una responsabilidad criminal, Pepe, y esta responsabilidad criminal no acaba con el cese de los funcionarios irresponsables. Aquí tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Quién fue la última autoridad que, a pesar de las notificaciones y de las voces de alarma, las ignoró de manera indolente e irresponsable? Bueno, pues ese hombre tiene que pagar las consecuencias, o quien haya sido, Pepe, yo no sé a estas alturas porque es muy prematuro. Dice el presidente de la República muy bien, porque dice muy bien, no hay que adelantar juicios, yo estoy de acuerdo, tampoco hay que atrasarlos, Pepe. O sea, yo creo que es importante no soltar el punto, ir hasta el final y saber quiénes fueron los responsables, porque además pierde como ciudadano, estás perdiendo la confianza en circular por las carreteras nacionales. Y esto, ni modo que como decía claro. Cantinflas, Pepe, decía Cantinflas, en México nunca pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa, pues tenía que pasar. Pues sí, ya pasó, ahora queremos que se finque una responsabilidad a quienes hayan sido los culpables de esta tragedia espantosa. Sí, la indignación no se calma con celeridad en tratar de encontrar respuestas inmediatas, diciendo que llueve en temporada de lluvias y que no se cayó la carretera, se cayó el drenaje. Pues sí, nomás que la carretera iba encima del drenaje y que yo sepa lo que está abajo y se cae, pues tira lo que está arriba, ¿no? Yo creo que ahí se pasan de acelerados, ¿no? En el gobierno federal, concretamente el propio secretario de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Además, donde no hubo celeridad fue en el rescate del vehículo que cayó en este hoyo negro, donde viajaban dos hombres, dos personas, padre e hijo, quienes perdieron la vida y fueron rescatados 9 horas después de haber ocurrido el accidente, a pesar de que ellos alcanzaron todavía en agonía a avisar lo que había sucedido a través de sus teléfonos celulares. Sí, y sobre todo, Pepe, la obra en lugar de que costara 1,000 millones de pesos, según tengo entendido, costó casi un 30% más. No, casi el doble, costó 2.213 millones, debiendo haber costado 1.045, pero esa es otra historia que está documentada por la Auditoría Superior de la Federación sobre pagos adelantados que las empresas no han aclarado, no han devuelto, pagos de recuperación que no han ocurrido, según la auditoría que se hizo del año pasado. En fin, así está esto. Yo propondría, Pepe, que hay una institución muy respetable en México, porque la conozco a título personal, que es el Colegio Nacional de Ingenieros Civiles. Yo creo que el gobierno debería decir, yo como gobierno me deslindo y que el peritaje lo haga una institución tan respetable como los ingenieros mexicanos, que han tenido una capacidad muchísimo más que demostrada a lo largo de la vida de México. Sí, porque una vez más el gobierno, carente de credibilidad, ha de recurrir a terceros para fundamentar sus argumentaciones. Ya la gente no cree en lo que dice la institución gubernamental y eso es gravísimo de fondo, salvo por eso entonces opinión. No, estoy de acuerdo contigo, por eso propongo que el Colegio de Ingenieros Mexicanos, ingenieros civiles mexicanos, que son hombres y mujeres muy capaces y que tienen doctorados y todos los reconocimientos académicos, son los que tienen que hacer el dictamen final de esto, porque sí les vamos a creer en esta contingencia trágica tan terrible, Pepe. Te agradezco mucho, Francisco Martín Moreno, con estos arrebatos socavones. A ti, Pepe, querido, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, gracias, Francisco Martín Moreno.